señores, muy contento de estar acá con ustedes, pese a un día, arrancamos la capital con un diluvio, que dijeron acá los compañeros que también se dio aquí, dijimos lo mismo, llueva, truene, relampaguee, tenemos que estar donde hay que estar, sobre todo por el tema, lo charlamos con la compañera, ¿no? del debate político, del tema de la formación política, el debate político, la discusión política, que es central y ha sido una de las limitaciones que hemos tenido en nuestros 10, 12 años de gobierno. Algunas veces en trabajo social, hicimos trabajo social casi excluyendo el tema del debate político, y otras veces haciendo solamente trabajo político y excluyéndonos, tomando distancia del trabajo social. Si la política no es de masas, o sea, no es con el pueblo, no sirve, no genera la organización o la mezcla necesaria para producir las transformaciones que nosotros nos estamos planteando. Está muy claro que este gobierno se va. Yo creo que pese a algunos debates con los compañeros, ayer estuvimos en San Miguel, con compañeros de José Cepaz, compañeros de San Miguel, compañeros de Malvinas Argentina, jóvenes, compañeros a nivel sindical, compañeros, digamos, a nivel territorial. A nivel de la universidad estaban los compañeros del Centro de Estudios de José Cepaz, y en el debate estamos hablando de militantes políticos como nosotros, o sea, militantes políticos que quieren discutir la situación, cómo está la pregunta que vos me hacías, ¿no? Cómo está la situación, cómo están los otros compañeros, cómo vemos el 2019. Hubo en el plenario una etapa, una hora de catarsis, de preocupación de los compañeros diciendo nuestro pueblo no reacciona, viendo el aumento nuevamente del boleto. Había un compañero que era chofer de colectivo de la línea 178 y decía, la gente paga el boleto y no se queja. Le digo, pero vos no ves que la gente, ustedes dicen, no, son muy pocos, la gente está resignada. Y apareció una compañera que tiene mucho trabajo territorial y dijo, muchachos, compañeros, la gente está esperando que alguien salga y diga las cosas como lo tiene que decir y se ponga al frente. Es decir, hoy vemos que no hubo levantamiento social o protesta social porque la CGT negoció un bono de 5.000 pesos que de alguna manera nos aferramos a eso como una tablita, o sea, no estuvo la dirigencia sindical de la CGT a la altura de las circunstancias. Pese que ese triunviro ya quedan dos, se va desgajando, ¿no? Se va deshilachando esa CGT colaboracionista, esa CGT que de alguna manera fue bajando la combatividad de nuestro pueblo y generó todo un tema de debate político en el sindicalismo que no está resuelto. Las organizaciones sociales, lo que hemos visto en la provincia de Buenos Aires, han sido abastecidas de alimentos en sus depósitos como nunca. O sea que este gobierno oligárquico, de los grupos económicos diversificados de la oligarquía, ese es el nombre completo, previeron que para parar el fin de año había que tirar algunas pequeñas preventas. Por la CGT, ese bono de los 5.000, por el lado de las organizaciones comida y los bolsones, y efectivamente eso ha parado un poco el tema del levantamiento popular o de la rebeldía social necesaria contra este grupo económico. Es una contención. ¿Ah? Es una contención. Es una contención social. Una doble de filo. No resuelven, claro, obviamente, el problema, pero contienen socialmente lo que ellos querían, llegar a fin de año con la menor cantidad de problemas sociales en la calle. Ahora, eso es transitorio, eso es táctico, eso es inmediato. Yo le planteo a los compañeros, la preocupación nuestra, ¿cuál es? Tenemos 10 meses a las elecciones, nada en tiempo, siempre y cuando los tiempos institucionales se den, es decir, no tengamos alguna sorpresa, como ocurrió con Alfonsín, que dio, a partir de la crisis económica, tuvo que adelantar 2 meses, ¿se acuerdan? Casi más de 2 meses las elecciones, y adelantar la entrega del poder, que le había quedado ya 6 meses, por la crisis económica. Es muy probable que ocurra eso con Macri también, y después lo vamos a analizar en el tema económico. Y no descartemos que la gente, que el ajuste, ¿no? Hay un dirigente político que dice que el ajuste llega hasta donde llega la voluntad de los ajustados de soportar ese ajuste. Bueno,
hasta dónde esta olla a presión que le están poniendo al pueblo argentino explota. Nosotros sabemos, lo hemos visto a lo largo de nuestra historia, que en el año 69 se produjo un levantamiento popular que fue el Cordobazo, que parecía, los que militábamos en ese momento, del año 64, 65, 66, hasta el Cordobazo pasaron 5 años. Y ahí nos parecía que todavía nuestro pueblo no reaccionaba, y de pronto apareció el Cordobazo como un volcán. Somos volcánicos, somos de acumulación lenta, las organizaciones o las estructuras de sociedades de desarrollo industrial son de acumulación lenta, y de pronto explotan, y de pronto nos sorprenden a todos. En 2001 fue un fenómeno parecido. Nos bancamos a De la Rúa, bancamos los disparates. ¿Se acuerdan qué lindo que es dar buena noticia? Decía De la Rúa con la Corte del Fondo Monetario Internacional. Estados Unidos lo veía como un gran estadista De la Rúa. Y bueno, vino el 2001 que nos sorprendió a todos, sin conducción política, sin referencia política. Todavía no estaba ni Néstor ni Cristina, todos nos pasamos ese día movilizados desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana en una enorme concentración popular, pero sin conducción política. Sin dirección política. Sin dirección, exactamente. Ahí hablando con los compañeros de la CTA, estaba en ese momento Víctor de Genaro, todavía la CTA estaba unificada. La CTA estaba en un plenario político y miraban por la ventana la movilización de la gente. O sea, nuestro pueblo reaccionó al margen de la dirigencia política, y eso fue lo que generó Néstor, generó el nuevo dirigente, el nuevo liderazgo de Néstor Kirchner. Apareció con ese 22% que vos decías, con muy pocos, vos estabas entre ellos, compañeros que empezaron a ver en Néstor una perspectiva, pero la mayoría del pueblo todavía no lo había descubierto a Néstor. Nuestro pueblo descubre a Néstor y Cristina a partir de la acción de gobierno. Diría que hasta ese momento era uno más. ¿Por qué? Porque en 2001 creo que plantea la crisis de los partidos políticos, la crisis de la dirigencia política, que sigue, que se vayan todos, que sigue hasta el día de hoy. Porque cuando nosotros planteamos que estamos armando un instrumento político electoral, como el Polo Social, y vemos que hay un montón de partidos, y vemos en la coyuntura actual que Cristina Fernández de Kirchner en la última elección tuvo que armar unidad ciudadana para ir a las elecciones, que es un rosario de partidos nacionales, son 5 partidos nacionales que componen Unidad Ciudadana. El Polo Social es miembro adherente porque se construyó en la provincia de Buenos Aires, que es uno de los distritos más importantes desde el punto de vista electoral, pero tuvo que generar un instrumento político electoral que se llamó Unidad Ciudadana al margen del Partido Justicialista, porque el Partido Justicialista quedó en manos del Rantacinta, que fue un caballo de Troya, una división interna para hacernos perder la elección de Cristina, nada menos que con un tarado, un papanato, un imbécil, que era este ministro, hoy senador, Burlis, que fue a mi provincia, Río Negro, por ejemplo, a decir de que esperaba que hubiera una segunda campaña del desierto para desarrollar la Patagonia, ¿no? Ministro de Educación, o sea, una campaña de exterminio de nuestros pueblos originarios, que les robaron las tierras, la oligarquía. Qué disparate que un ministro diga semejante cosa y que la respuesta sea medias tibias de la dirigencia política. La crisis de la dirigencia política se expresa en que hubo sectores de nuestro movimiento, de nuestro partido, el PJ, que votaron a favor de ese peronismo federal, que se llama, ese peronismo lavado, colaboracionista, participacionista, cómplice, votaron por los fondos buitres. Le votamos 200 leyes a este gobierno teniendo nosotros el peronismo, a pesar de haber perdido la elección, que la elección se perdió por una uña. No es que nos aplastó la oligarquía con su voto, perdimos por una uña y por errores, como decía Adolfo, errores nuestros, y teniendo mayoría parlamentaria le votamos 200 leyes a Macri. Y llegamos a los 3 años, de donde ahora aparece esos mismos que votaron, y lo traje porque realmente me llamó la atención, aparece un informe que dice el fracaso de los 3 años del gobierno de Macri, de ahora del mes de diciembre. Este informe, que es muy bueno y que hace las mismas críticas económicas que nosotros hacemos, lo escribió Sergio Massa, como una ayuda a memoria para sus legisladores. Y ahora los que votaron a favor de todo esto descubren lo que genera este gobierno, que genera es lo que nosotros llamamos el neoliberalismo tardío.
Es lo mismo que Martínez Dios, es lo mismo que las políticas neocoloniales en la Argentina. Destruyen la economía del país, hace una enorme transferencia de ingresos a los sectores de la economía concentrada, a los sectores más ricos, empobrecen a nuestro pueblo, desindustrializan la Argentina, generan mano de obra desocupada para bajar los salarios, hablan de reforma previsional para bajar el tema de los jubilados y hablan de reforma laboral para terminar de destruir la organización gremial que es la columna vertebral del peronismo. Este modelo nosotros lo peleamos contra la dictadura militar de Onganía, Levin con Milanuse, el año 66, dictadura militar al año 73, el año 73 tuvimos una pelea electoral muy importante porque lo proscribían a Perón, así como le quieren proscribir a Cristina, y nosotros lanzamos en ese momento la campaña Perón presidente y tuvimos que retroceder porque lo proscribieron a Perón. Entonces salió esa fórmula espectacular que levantó nuestro pueblo, que era Cámpora al gobierno, Perón al poder, y lo aplastamos en las urnas, le ganamos las elecciones. Después vino el golpe del 76 y vino Martínez Dios de nuevo, vino la misma política que tiene hoy este gobierno. Dictadura militar del 76 al año 83, que gana Alfonsín, ¿se acuerdan? 6 años de pelear contra una dictadura en las peores condiciones, con un genocidio, exterminio de la dirigencia sindical, protección de la política, lo más duro que nos tocó vivir como generación. Y en el 83 tuvimos una derrota electoral inesperada. Ganó Alfonsín, ganó el radicalismo, con la denuncia al pacto sindical peronista militar, una gran mentira. O sea, ya el manejo de los medios de comunicación ya existía. Y después tuvimos 35 años de democracia, que de esos 35 solamente 12 años fueron de recuperación de derechos, que fueron Néstor y Cristina. Los otros 25 años o 23 años fueron democracia que fuimos retrocediendo. Por eso la crisis que tuvo Alfonsín y tuvo que entregar el gobierno, por eso la crisis de la alianza, por eso la derrota y la crisis más dolorosa para nosotros del menemismo, que terminó sirviendo a las políticas neoliberales, caballo de Troya metido dentro del movimiento nacional, y recién los últimos 12 años recuperamos. Ahora, en esos 12 años que recuperamos, volvimos a perder la elección. Por una uña, pero la perdimos. Y ahí está el tema de que nosotros tenemos que tomar conciencia de por qué perdemos. Nosotros creemos que hay 3 preguntas que nos tenemos que hacer. Lo que no supimos hacer, y eso es importante porque es lo que nosotros tenemos que discutir como militantes políticos, lo que no supimos hacer. Lo que no pudimos hacer, y eso es muy importante también discutirlo como militantes políticos porque significa que no tuvimos la fuerza ni la organización necesaria. Cuando decimos no pudimos, es porque no nos faltó organización, nos faltó fuerza, nos faltó lo que charlábamos contigo, la conciencia política de las cooperativas para que no sean cooptadas, para que no se vendan, para que la salida no sea individual, sino que tengamos claro que si no es colectiva nadie tiene salida. La compañera trabajaba sobre cooperativas, me contaba, y bueno, ¿qué pasó? Los jefes de la cooperativa después negocian individualmente con el intendente en vez de negociar en conjunto. El Martín Fierro dice que cuando cortan una varita es fácil, cuando hay varias varitas y la querer romper no se puede. Entonces, eso es lo que no pudimos por relación de fuerza. Lo que no supimos es porque no nos preparamos, o porque no nos dimos cuenta que el enemigo ya no venía con el golpe militar clásico. El enemigo venía con esto que se llama el lawfare, el tema mediático, judicial, y los bonadíos, los huevos de la serpiente del sistema, el poder judicial, que ahí está la última reserva que tiene el sistema. Lo usaban en las Fuerzas Armadas, derrotamos los proyectos militares, porque fíjense en ese tema, no pudieron avanzar con el 2x1, no pudieron avanzar con el tema de Santiago Maldonado, porque tuvieron una reacción. Yo soy de Río Negro, a Santiago lo mataron en un bordecito de la provincia de Chubut y de Río Negro, en un lugar desolado, como habrán visto en la película. No había nadie, no había nada. Sin embargo, todos estuvimos en la Plaza de Madre, una movilización masiva en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, por Santiago Maldonado. ¿Eso qué le significó al sistema? No podían avanzar en la amnistía a los genocidas. No pueden avanzar en una represión salvaje en nuestro pueblo porque tiene una reacción enorme. Hoy, hace una semana, tuvieron que, ante el pedido
de esta trampa para volver a dar un perdón a los genocidas, intentaron comparar y volver a la teoría de los dos demonios, de que las acciones de las organizaciones armadas de la resistencia eran iguales o peores que las acciones de los militares, los genocidas. Ponían al mismo nivel la resistencia con la represión de un proyecto económico. Bueno, la justicia se dio vuelta. La justicia se dio vuelta y laudó a que no son crímenes de lesa humanidad. Es decir, no pueden volver para atrás. ¿Eso qué es? Correlación de fuerza. Entonces, cuando decimos lo que no pudimos, es eso. Ellos no pudieron ahí avanzar a esa línea de defensa en la conciencia de nuestro pueblo. Pero sí avanzaron en otros niveles. Pagaron los fondos buitres, lograron colaboración del peronismo, por lo menos un sector del peronismo. Entonces dijimos, lo que no supimos, porque no nos preparamos, lo que no pudimos, porque no tuvimos las fuerzas necesarias, y el tema fundamental de lo que no quisimos, ¿por qué? Nosotros teníamos una ley de entidades financieras que durmió 12 años en nuestras cámaras de diputados. 12 años. ¿Cuál es el poder central hoy que ejerce, el poder hegemónico que ejerce este proyecto económico oligárquico? El sector financiero. Y nosotros, teniendo 10 años, no le metimos la mano desde el punto de vista legislativo para reducir ese poder. Y se nos volvió en contra. Lo perdonamos, se enriqueció nuestro gobierno y se nos volvió en contra, fue lo que nos volteó. Entonces, esas tres preguntas son fundamentales para el tema de organización para lo que viene. Y cuando decía lo del 73, nosotros queremos a Cristina presidenta, está clarísimo. Nosotros quisimos a Perón presidente, está clarísimo. Hoy diría que es más fácil que Cristina vuelva a ser presidenta que Perón en ese momento ser presidente, porque Perón estaba en el exilio, estaba proscripto y la situación no tenía la relación de fuerza que tenemos hoy en día. Pero no es descartable y no es imposible que en función de esto que decimos, las tres grandes líneas, vieron que nosotros decimos que en cada plenario tenemos que irnos con algunas ideas, fuerzas claras. Nosotros decimos primero la patria, segundo el movimiento y tercero, por último, los hombres. Primero la patria tiene que ser la línea antimacrista. Tenemos que construir un frente antimacrista para ganarle el gobierno. Si perdimos por una uña, tenemos que aplastarlos electoralmente. Aplastarlos. Y tenemos poco tiempo. Decía, 10 meses para las elecciones, 8 meses si tienen que adelantar las elecciones porque la economía se le va a la mierda, y si viene un cordobazo, una explosión social en 2001, 6 meses. No tenemos mucho tiempo, porque entre 6 y 8 meses no hay mucha diferencia, entre 8 y 10 es muy poco tiempo. Y los que venimos trabajando en la organización sabemos que 10 meses es nada. Por eso también a lo mejor nuestra gente no reacciona, porque sabe que dentro de 10 meses este gobierno lo sacamos de encima. Ahora, nos sacamos el gobierno de encima, ¿qué vamos a hacer? ¿Aprendimos de nuestros errores? ¿Generamos mayor organización? ¿Cómo rompemos la pregunta, los ciclos contra ciclos? 10 o 12 años de gobierno nacional y popular y 10 años de gobierno oligárquico, de nuevo, que vuelve a destruirnos los derechos que nosotros avanzamos y la riqueza que genera y el bienestar de nuestro pueblo. Hay que romper ese ciclo y eso significa tener cuadros de conducción política. Nosotros no vamos a lograr consolidar, recuperando el gobierno en el 2019, si no tenemos cuadros de conducción política. Y cuadro de conducción política significa cuadros con autonomía, que con unidad de concepción hay unidad de acción, porque los compañeros tienen las capacidades necesarias para conducir en cada uno de sus distritos, en cada uno de sus frentes de masa, las estructuras organizativas que necesitamos. Para que eso que decíamos esa pregunta, lo que no pudimos, no exista más, sí lo podamos hacer. Y les pongo un ejemplo, la 125 del campo. No tuvimos la fuerza necesaria para contraponer esa gran batalla que nos dio lo que se llama el campo, la oligarquía, en realidad, porque no fue todo el campo, la oligarquía argentina, nos cortaron la ruta, casi nos desestabilizan el gobierno nacional, después Néstor se recupera, pero vamos a tener un gobierno en 2019 parecido a eso. Porque si nosotros ganamos el gobierno, tenemos que tomar medidas. Este hombre eliminó las retenciones a los grupos económicos.
nosotros vamos a tener que poner. Y cuando le pongamos retención a los grupos económicos, nos van a cortar la ruta. Okay. Y no podemos poner en la misma bolsa a los pequeños y medianos productores que la oligarquía, como lo hicimos desgraciadamente con la 125. Y no podemos esperar a que se genere el problema para tomar conciencia de lo que vamos a tener. Y vamos a tener que tocarle el sector financiero. Y vamos a tener que eliminar la bicicleta financiera de la usura, de la fiesta de bonos. Entonces, cuando toquemos esos intereses, si no tenemos la organización necesaria, nos van a hacer retroceder. Y si no modificamos y no ponemos disponibilidad de los jueces, estamos complicados. Porque ese Poder Judicial siempre va a laudar a favor de los ricos, de los grupos económicos de la oligarquía, porque eso es bonadío. Trabaja con la Embajada de Estados Unidos. Le pasó a Lula en Brasil, le pasó a Correa en Ecuador, le pasó a Lugo, el presidente Lugo, que fue el primero que cayó y no nos avivamos en Paraguay. Ahí ya teníamos el tiempo como para saber cómo venía la mano. A nosotros nos pasó en el 66 con las dictaduras militares. Empezó de pronto la epidemia de dictaduras militares de la ideología de la seguridad nacional en todo el continente americano. En toda Latinoamérica. Era como un dominó. Iba cayendo país, caían las frágiles democracias y venían las dictaduras militares. Ahora caían los presidentes nacionales y populares con los medios y con el Poder Judicial. Lograron desestabilizar a Evo Morales. Yo fui testigo porque estaba en Bolivia, con un invento de que tenía un hijo con una vedette en Bolivia que le había dado favores económicos de corrupción, y la prensa inundó eso, y cuando vino el referéndum por la reelección de Evo, lo perdió. A los 2 años se demostró que era una gran mentira. A los 2 años, pero ya perdió el referéndum. Entonces, esas políticas de desestabilización, si uno no tiene los cuadros políticos, no debe dar importancia a los temas de los medios de comunicación, que hablamos del motivo, y que no genera conciencia en nuestro pueblo, la caja boba, la televisión, impone un sentido común e impone toda una concepción que termina la gente creyendo gran parte de eso, una realidad ficticia. Hoy parece que Macri, si uno lee la opinión publicada de los diarios, parece que Macri, pese al ajuste, está mejor que nunca. Es una cosa increíble, y uno cuando habla con la gente, le dice, yo que voté a Macri me arrepiento, bueno, y sin embargo cuando uno se guía por los medios de comunicación, dice esto es increíble. Existen los dos fenómenos, entre la realidad y la opinión publicada, pero también existe el tema que todavía hay muchas partes de nuestro pueblo que los compañeros están resignados y que están esperando, como dice esta compañera en el barrio, que aparezca alguien ya. Cristina está clara que tenemos un liderazgo y es muy importante. Cuando yo decía del 76 al 83, en la resistencia a la dictadura más terrible de la Argentina, no teníamos liderazgo. No estaba Perón, no estaba ni Néstor, ni existía Cristina. No teníamos liderazgo, éramos solitos, las organizaciones libres del pueblo, las organizaciones revolucionarias o armadas, peleando contra la dictadura militar, cada uno. Con el liderazgo de Cristina es mucho más importante y es mucho más fácil. Cuando yo decía los actos, uno nombra a Cristina Néstor y la gente se levanta, se pone en pie y aplaude. Ya tenés. Hay un sentimiento, hay una voluntad política. Ahora está claro que con Cristina sola no alcanza. Hablando con Cristina, ¿qué es lo que dice ella? Yo no voy a organizar, no es mi rol. Eso lo tienen que hacer ustedes. Esos son los cuadros intermedios, esa es la conducción táctica, esa es la tarea. Entonces, volviendo al tema, primero la patria, segundo el movimiento y tercero los hombres. Primero la patria, frente antimacrista. Y para el frente antimacrista, este sujeto siempre dice unidad con mucha diferencia, y yo medio, como uno de los más duros, este sindicalista, el más negociador, digo, mucha diferencia. Bueno, ahora después me puso unidad con, ¿cómo dijiste? Con diferencia. Después le puso unidad con mucha diferencia. Cuando vio que quedaban algunos afuera, ya le puso el adjetivo mucha. Entonces, eso lo redondeamos, nos pusimos de acuerdo, lo redondeamos que unidad, y si no hay unidad, juntos. ¿Qué quiere decir eso? Aceptamos a todos. Si Massa termina sumándose, lo metemos. Tenemos que reventar las urnas. Tenemos que ser claros en eso. Ahora, está claro que si la unidad es amontonamiento, estamos perdidos. Está claro que si la unidad es inclaridad de lo que vamos a hacer,
y de lo que vamos a recibir de este gobierno y cuál va a ser la pelea, estamos complicados. Porque ahí nos vuelve a pasar lo mismo. De la albóndiga, de esa unidad de amontonamiento, terminan ganando los oportunistas que vuelven a colarse en la estructura de gobierno. Ahora, para que la unidad sea sólida y llegue a buen término, hay que formar el núcleo duro, la estructura de cuadro, fortalecer el movimiento obrero, fortalecer la estructura territorial, fortalecer la organización de la juventud, armar los frentes sociales y diferenciar gobierno de poder. Nosotros vamos a llegar al gobierno en el 2019, eso ténganlo en claro que lo vamos a ganar y vamos a recuperar ese gobierno. No me preocupa eso, es más, me preocupa que tenemos poco tiempo para organizarnos, eso me preocupa, y poco tiempo para formar los cuadros políticos de conducción. Pero si no diferenciamos gobierno de poder, estamos complicados. ¿Por qué? Porque cuando vienen las elecciones, ¿qué ocurre con todos nosotros? La diáspora nos divide. Él quiere ser diputado nacional, él quiere ser concejal, él quiere ser intendente, yo quiero ser intendente, la compañera quiere ser intendente. Entramos dividiendo y a pelearnos y se produce una división interna de las organizaciones de los militantes por las pequeñas ambiciones. ¿Cómo se rompe eso? ¿Cómo se rompe eso? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacer como militantes. Entonces acá viene la segunda parte. Dijimos primero la patria frente a antimacrista. Todos de esta raya para acá. El movimiento. Segundo, el movimiento. La unidad, lo que nosotros estamos planteando, vean, nosotros hicimos una práctica de unidad entre la unidad de organizaciones políticas. Nos juntamos, apenas ganó Macri, nos juntamos, dijimos no le vamos a dar ni este tiempo a este gobierno, porque esto es Martínez de Oz, esto ya lo conocimos con la dictadura del 66, con el menemismo, con el alfonsinismo, perdón, los radicales, con la alianza, ya lo conocemos. Sabemos dónde termina, sabemos cómo empiezan y sabemos dónde terminan. Van contra el pueblo. Cuando Macri dice, hace 70 años que tenemos este problema, es cuando 73 años va a cumplir el peronismo. Y lo generó el peronismo. Está claro que vienen contra el pueblo. La tienen clara ideológicamente. Los que nos confundimos por ahí, porque te ponen la cara de la gobernadora, la Stein, la cara linda, bonita y con buen discurso, nos confundimos nosotros. Te tira un sanguchito de jamón y queso y estamos contentos. Nos falta ahí conciencia y organización. Pero si la unidad de las agrupaciones no dio resultado, porque cuando viene el tema electoral, las pequeñas ambiciones, el árbol nos tapa el bosque, dijimos, ¿por dónde transitamos la necesaria unidad para tener coherencia y consolidar? El movimiento. ¿Qué es el movimiento para el peronismo? Las ramas. La rama sindical, columna vertebral, los compañeros a nivel sindical, el pueblo social tiene un perfil gremial obrero muy fuerte, la rama de la juventud, los compañeros de la juventud van a tener que unificarse y armar la juventud en serio, no la juventud de la cámpora, no la juventud de los descamisados, no la juventud nuestra de causa, no la juventud del pueblo, la juventud masivamente de todos los jóvenes, y después vamos a charlar de ese tema. La mujer ha desatado un nivel de organización y de participación de nuestro pueblo impresionante. Esas movilizaciones que generan, no aparece una compañera liderando, hay una estructura colectiva. Y esa estructura colectiva moviliza calles, avenidas, más que cualquiera de nosotros. Entonces hay una estructura, hay una verdadera revolución en la participación de la mujer, que empezó con Eva Perón, que tiene en Cristina un símbolo muy fuerte e importante, y que aparece como un nivel de movimiento de masa impresionante. Entonces, esos fenómenos de masa es lo que nosotros llamamos las ramas o los sectores que no vienen, son compañeros, que no vienen del peronismo, le llaman sectores sociales. Es lo mismo. El sector agrario, fundamental. Si vamos a dar la pelea en ese tema, tenemos que entender el tema agrario. Nosotros tuvimos una propuesta en Rancul, en la provincia de La Pampa, una propuesta que se llama Encarrilando la Argentina, estamos trabajando sobre el proyecto ferroviario, y le decíamos a los compañeros de Rancul que están rodeados de la soja, muchachos, laburen sobre el tema de la soja, porque acá hay oligarcas que los tenemos que sacar de este mundo y tenemos pequeños y medianos productores que los necesitamos en el Frente Nacional. Ahora, trabajen sobre los pequeños y medianos productores, aporten a nuestra fuerza política, ustedes que viven en el campo, rodeados del campo, relaciónense, aporten, vivían, discutan, lleven propuestas,
generen la masa crítica de pensamiento y de realidades para poder generar un proyecto hacia el campo coherente y no equivocarnos. Con la 125 cometimos errores. Metimos en la misma bolsa la oligarquía y los pequeños y medianos productores. Y la oligarquía, que no es boluda y que no es tonta, aprovechó eso para broquelear y dice el campo contra Néstor y Cristina, ¿no? Entonces ellos son el campo. Y metieron el campo los ricos y los pobres y no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, ese tema del armado de la rama es fundamental. A nivel universitario, nosotros tenemos del peronismo, hoy se vio con la fuga, lo recibió Cristina, los muchachos que ganaron la fuga en Alianza, estamos recuperando la universidad. Y cuando recuperamos la universidad son los sectores medios y son los sectores que generan cuadros políticos. Entonces, la construcción de la unidad viene por el lado del movimiento. Y les pongo un ejemplo. Compañero, está la mesa chica de conducción de Yasky, la CTA, y coordinan con la compañera la corriente federal y están dentro de la CGT. O sea, está la CTA y está la CGT. Esa unidad tiene un programa en la corriente que son 23 puntos. 27 puntos. 27 puntos. No hay diferencia de lo que nosotros estamos diciendo acá con los 27 puntos. No puede haber ruptura con la corriente, con los compañeros de Yasky, porque tenemos el mismo programa. Eso unifica y obliga a las cabezas políticas de las agrupaciones a ir detrás de eso y no romper. Porque los mismos compañeros decían, che, ¿qué carajo hacen los jefes de nuestra agrupación, de la Cámpora, de Camisado, de Causa, de Levita, de lo que sea? ¿Por qué no se unen si tenemos unidad del movimiento obrero, si tenemos unidad del movimiento agrario, si tenemos unidad de la juventud? Se genera, se consolida y hay un punto de soldadura firme que viene por la parte social, de lo social con lo político, que es la forma de relación directa, y la unidad es sólida. Si la unidad se hace entre los caudillos de una mesa de los partidos políticos, estamos perdidos. Si la unidad la hacemos entre las cabezas de nuestras agrupaciones, también estamos perdidos. Porque siempre hay intereses más mezquinos que yo tengo mi agrupación, que él tiene la suya, que el otro tiene la suya, que este quiere parar algún cuadro, que este... Es así. Entonces, el tema del movimiento es la forma que consolidamos la unidad. Y el otro tema, nosotros estamos creciendo, estamos organizando el polo social, organizamos un centro de estudios laborales de los trabajadores argentinos para responder a los conflictos, organizamos una agrupación FITCA que trabaja sobre las políticas en las Fuerzas Armadas, que es la que hace los Lewis, que va a la Triple Frontera, que es el barquito ese de la San Martiniana, que habrán visto. Bien, no nos alcanza. Y tenemos 10 meses, hay 2019, con la fuerza que estamos creciendo y no nos alcanza. La unidad hay que ponerlo en la cabeza de cada uno de nosotros con un concepto estratégico, no solo con un concepto táctico electoral, ¿sí? El frente patriótico donde debemos vender a todo el mundo. Estratégico, ¿en qué sentido? Va a haber que romper todos los huevos para hacer una sola tortilla entre la militancia política. Él es Patria Justa, yo soy Causa, compañero es Causa, el otro compañero es Felipe Vallés, el otro compañero de Levita, el otro de la Cámpora. Muchachos, los cuadros políticos a 10 meses de la elección y a 2 años que va a ser en 2019, en 2021, donde tenemos una tarea enorme de debate político, lucha política, vamos a tener un gobierno difícil, ¿eh? Vamos a tener un gobierno que va a que salir a poner el cuero y a pelear y a apoyar al gobierno en cada una de las medidas que va a haber que tomar, porque no va a ser fácil. La oligarquía sabe replegarse y sabe contraatacar. La única forma es tener organización política consolidada. Entonces, a nadie le alcanza, nadie tiene los suficientes cuadros políticos. Si nos unimos, tenemos una estructura consolidada, porque han florecido miles de flores, pero hay que ponerlas todas en el mismo sistema de producción. Entonces, ese es un tema de unidad desde el punto de vista del concepto estratégico. Está la unidad electoral, que es táctico, es para que haya el AI 2019, la esperanza que tiene nuestro pueblo, y está el estratégico, que es la unidad entre las organizaciones. Y esa unidad se construye a través de las políticas de movimiento. Porque una agrupación, si tiene trabajo sindical, le va a ser muy fácil coordinar con los compañeros que son secretarios generales de gremio. Si yo no tengo mi agrupación política sindical, tengo poco que hacer ahí. No me voy a sentar donde están los compañeros representativos. Si yo tengo un núcleo sólido de juventud y tengo un compañero de juventud formado, se va a sentar en la mesa de conducción de la juventud. Si
Si tengo compañeros de juventud que no los formé políticamente, que no tienen capacidad política para debatir, seguramente no se podrá sentar. Lo mismo a nivel territorial, lo mismo a nivel del sector agrario. Por eso el tema de la formación política de los cuadros es fundamental. Si uno no tiene cuadros políticos formados, no se sienta o no se va a sentar en esa mesa de discusión política. Siempre te van a marginar políticamente. Entonces, eso es, primero, la patria frente a antimacrista, segundo, el movimiento, el tema del concepto estratégico de unidad, y por último, los hombres. ¿Qué hacemos con los hombres? Bueno, vienen las elecciones. ¿Cómo evitamos que la elección sea una diáspora? Y va a haber que dar participación, como siempre. O sea, nosotros planteamos elecciones con las PASO, sin límite, sin ponerle límite, o sea, un límite mínimo, pero sin esto, que todo el mundo que quiera participar, que pueda participar. Claro, sin piso ni techo, y eso le permite a cada gallo que cree que tiene la escuela de gallinero que salga al ruedo. Pero quedamos todos dentro del mismo gallinero. Evitamos la división y no le damos excusa a nadie, y los quiero ver a los que creen que, como dicen los mexicanos dicen que el mejor negocio es comprar un argentino por lo que vale y venderlo por lo que dice que vale, ¿no? Esa diferencia, ese que es tan grande, hace un negocio grande. Bueno, los que creen que pueden ser intendentes, gobernadores, quieren ser presidente, no sabemos que no le da el cuero, salgan a demostrar en la cancha qué grado de representatividad tienen con los pueblos. Y eso también va depurando el tema dirigencial y va generando un nivel de renovación. Entonces, este es un poco el tema. Tenemos un riesgo. Ustedes vieron que no es el riesgo país casualmente. Ustedes vieron que el riesgo país se fue a 850, 240, la inflación se fue al carajo. Todas las cifras económicas se van a la mierda a este gobierno mal. Pero no por error. No por error. Porque cuando devalúan, si nosotros tenemos $80 de salario, nos devalúan, nos pasan el salario a $40. O sea, nos restringen no solo la capacidad de consumo, sino la calidad de vida de nuestro pueblo. Entonces, no es error, es una política de concentración de capital, pero se les va el carajo, porque se les va rompiendo la expectativa. Esto que decíamos que lentamente la gente va dándose cuenta que votó mal. Nuestro movimiento obrero votó mal. Los portuarios, él lo dice claramente, con buen sueldo, votaron a Macri por el tema del impuesto a la ganancia. Los metalúrgicos votaron a Macri por el impuesto a la ganancia. Guarda que no fue solo a la clase media. Los metrodelegados supercombativos votaron a Macri por el impuesto a la ganancia. Los aceiteros de la soja, el mejor sueldo del país, votaron a Macri por el impuesto a la ganancia. Nosotros nos equivocamos con el impuesto a la ganancia. Y todavía lo discutimos con Cristina. No pasa por el impuesto a la ganancia el tema, pasa por la reforma impositiva, que tampoco la quisimos hacer a fondo. Entonces, estas son las medidas que decía el compañero que hay que hacer a fondo. El tema de los puertos, un tema a fondo, se va la riqueza y entra el contrabando, se va el destino del país. No lo tocamos durante 12 años. Son temas concretos que hay que ir a fondo y que lo tenemos que tener claro y charlar entre nosotros. Entonces, primero la patria, segundo el movimiento y por último los hombres, es esa la fórmula que hay que resolver. ¿Y el riesgo cuál es? Que la proscriban a Cristina. Es muy probable ahora van vieron que la dictadura fue contra nuestros hijos, contra nuestros padres, nuestros familiares, para golpearnos en la familia. ¿Para qué? Para quitarnos la voluntad de combate. Nos destruyeron la familia, nos saquearon las casas, nos mataron nuestros viejos, nuestros hijos. ¿Para qué? Para que no peleáramos. Nos sostuvimos y seguimos peleando. A Cristina buscan demolerla desde el punto de vista moral. Entonces ahora, ¿quién es el punto más débil que tiene? Florencia, porque no es diputada nacional. Van por Florencia. Van para minar la voluntad de esta mujer, que le digo que es muy difícil que la puedan bajar. Pero buscan eso, sí van a intentar proscribirla. Y dependemos de un senador que se llama, de mi provincia, espero que me ayuden después, así como yo lo ayudo ahora acá. ¿Cómo no? Se llama Miguel Ángel Pichetto, que dice... Una basura importante. Que dice que nuestra política es, la política que tenemos es la política del pobredío. Y con la política del pobredío, que es la felicidad del pueblo para nosotros, no sirve, no alcanza y nunca se desarrolla el país.
Ahora, significa que la política del pobrerío del 45 al 55 tuvimos industria pesada, tuvimos vehículos propios, tuvimos el público, un avión propio, tuvimos el mayor nivel de desarrollo industrial de la Argentina, tuvimos el mejor nivel de los puertos, tuvimos ELMA, ¿no? Tuvimos ferrocarriles. Si esa es la política del pobrerío, esta es una estúpida. Igual ahí la batalla suya. Bueno, ¿ah? Es la batalla Ahí, suya. pero Hágase cargo, ¿eh? Hágase cargo. Quiero ver por los plenarios del Congreso que me vengan a dar una mano a los compañeros de juventud, que me vengan a dar una mano en la organización en Río Negro. Pero bueno, sí pueden proscribir la Cristina. ¿Qué quiere decir esto? En el 73 ya lo vivimos. Dijimos Cámpora al gobierno, Perón al poder. Y vuelvo al principio básico, fundamental. Presupuesto básico, gobierno y poder. Tenemos que saber diferenciar gobierno de poder. En el 2019 va a ser 80% de fuerza hay que ponerlo en la organización popular. 20% hay que ponerlo en la parte institucional del gobierno. Porque si no consolidamos la organización popular, por más que tengamos el gobierno, fíjense, tenemos mayoría parlamentaria y los diputados votan para cualquier lado, porque si no le soplamos en la nuca y no representan organizaciones sociales que le exijan y que no hay, por ejemplo, revocatoria de mandato. Nosotros tenemos que en el cambio de constitución, que hay que empezar a ponerlo en la agenda del 2019 al 2021, si no cambiamos la constitución y no hacemos los cambios trascendentales, volvemos a repetir la historia. Entonces, hoy no es tema de campaña de cambio de constitución, pero ganamos el gobierno y tenemos que empezar el cambio de constitución, qué es la constitución del 49, qué es lo que hizo Evo Morales en Bolivia, qué es lo que hizo Chávez en Venezuela. Sin el cambio de constitución no podemos hacer las transformaciones estructurales que necesitamos. Círculo vicioso. Un círculo vicioso. Y para eso vamos a tener que elaborar como unos perros. Estos 10 meses hay que elaborar para ganar, pero del 2019 al 2021 olvídense de las vacaciones, olvídense de... Hay que elaborar como unos animales para imponer el cambio de constitución si queremos cambiar y que esta rueda no se dé vuelta, esta carecita no siga, como siempre, gobierno nacional y popular, el gobierno oligárquico que te vuelve a hacer para atrás, otra vez remar con dulce leche, otra vez desendeudar el país, otra vez recuperar los derechos. Ese es el tema. Y si la proscribe la Cristina, tendremos que tener la inteligencia de conformar ese movimiento, tener ese liderazgo y tener un gobierno de transición hasta que se genere el cambio constitucional. ¿Existe la posibilidad? Porque sí, de la construcción. Y existe la posibilidad y depende de la relación de fuerza. Mientras menos avancemos nosotros en la organización, más posibilidad tienen de proscribir la Cristina. Entonces el tema de la organización, y repito, tiempo máximo, 10 meses. ¿Se nos pasa rápido los 10 meses? Bueno. Tiempo posible, 8 meses. Que adelante la elección, porque la verdad que si uno ve, no tiene el margen. Va a tener 15 años. Y tiempo mínimo, 6 meses, si hay un 2001. Entonces tenemos muy poco tiempo para organizar. Esa es la preocupación que hoy tenemos como preocupación política. Por eso el valor de la unidad como un concepto estratégico. El polo social como instrumento político electoral es un frente de agrupación. Nosotros lo ponemos al servicio de todas las agrupaciones, porque es un instrumento, como somos peronistas, los partidos políticos para nosotros son un instrumento político electoral. Es el momento de las elecciones que se abre y se da el debate. Después hay que mejorarlo, pero el movimiento es lo que le da vida al peronismo. El movimiento es lo que la rama es lo que le da la vida, por eso sigue existiendo el peronismo. Entonces, además de eso, de armar el polo nacional a nivel nacional, polo social, tenemos un plan B, que es el armado de una confederación de partidos que lo permite la ley electoral y que es el artículo 10 de eso. ¿Cuál es ese plan B? Porque vieron que para armar el partido nacional está 5 distritos. 5 distritos nacionales. Nosotros tenemos Tierra del Fuego, San Luis, Chubut, Chaco y Buenos Aires, Santiago del Estero, estamos en construcción, Jujuy, pero es muy probable que cuando te ven venir, los muchachos digan, parame el polo en la provincia, porque estos muchachos son complicados. No voy a decir peligrosos porque todavía no tenemos la fuerza suficiente, pero complicados somos complicados. Entonces, la confederación de partidos
que lo permite la ley, que permite que 5 partidos de distrito, vamos a decir, supongamos que Patria Justa sea un partido, Patria Justa, Polo Social, Podemos de Tucumán, Participación Popular de Chaco, Misiones, Corrientes y Formosa, Miles está fuera de juego, no participó de la elección, lo bajaron. Pero ahí ya tenés 7 partidos de distrito que tienen distintos nombres. ¿Qué carajo me importa el nombre? Nosotros no hacemos del nombre, el envase no es lo importante, el problema es el contenido. Si coincidimos de contenido, armamos la confederación y eso significa que vos tenés una lista que podés poner Frente Patriótico Cristina Fernández de Kirchner o quien sea, nosotros jugamos con Cristina, gobernador fulano de tal, confederación de partidos, ¿cómo se llama? CSC, Confederación Social y Cultural. Pusimos conceptos muy generales que son muy importantes. Lo social y lo cultural, la cultura vista desde el punto de vista antropológico abarca absolutamente todo. Esa confederación social y cultural que permite que todos los partidos de los compañeros, yo tengo un partido municipal en Bariloche, solito, una perlita perdida en el océano, digamos, una piedrita perdida en la cantera. Ahora, si yo tengo una confederación que me permite engancharla, se va armando el collar político interesante. Y como hay crisis de la dirigencia política, y los políticos siguen siendo lo mismo con las viejas mañas, que aparezca un instrumento político al servicio de nuestro pueblo es fundamental. Porque la estrategia todavía sigue siendo electoral. ¿Se entiende? Entonces tenemos el plan A, el polo social, frente de agrupaciones. Todas las agrupaciones que quieran participar del polo, hay un programa, son 105 puntos. El programa de esos 105 puntos no es para el año 2019. Es un programa, como decían los compañeros, político, ideológico, de profundidad. Es para decir lo que nosotros estamos construyendo, una masa crítica de compañeros que están contestes y claros en una sola razón de que vamos a fondo para transformar esto. Después viene lo electoral, hay una parte táctica y hay una parte estratégica. La confederación, si nos ponen la traba, ya la tenemos, porque esos 7 u 8 partidos ya existen. Y es bueno hacerla, y podemos tener las dos cosas, porque nos permite jugar con uno o jugar con otro. Eso es la inteligencia que hay que tener desde el punto de vista electoral. Si tenemos compañeros en ese frente patriótico, nosotros estamos en Unidad Ciudadana, estamos en AI 2019 como Pueblo Social y estamos en el 21F. O sea, somos socios de cada una de esas estructuras porque la realidad del interior de los compañeros se han ido ubicando políticamente en esa división. Pero todo eso es un solo corral, es el Frente Patriótico. Así que, y tenemos compañeros dentro del PJ. ¿Que se anuncia, Marco? ¿Tenemos fecha? El 22 de febrero dice que anuncia. El Frente Patriótico. Dice en febrero, antes de marzo, pero no sé la No fecha. sabe la fecha. Se está hablando en la provincia de Buenos Aires que van a desdoblar la elección. Y se está hablando en la provincia de Buenos Aires que si no pueden desdoblar la elección va a haber boleta única. Les cuento, nosotros en Bariloche votamos con una boleta que es el doble de esta y que dice intendentes, concejales, consejeros electorales. Uno agarra, entra en una sola boleta, entra con un lápiz y pone este intendente, este concejal, esta concejala, va haciendo su lista propia. ¿Qué esconde eso? Esconde que al no tener la foto de Cristina en la lista, el compañero que no tiene un nivel de conciencia o de práctica mira eso y se le hace un poco difícil. Tiene que conocer mucho al dirigente. Y tiene que haber un trabajo político. Y como ellos tienen el manejo de los medios, te meten las caras, tienen un margen de acción mayor. ¿Qué tiene como positivo? Que las listas esas las imprimen, no hay que gastar un fangote de plata en las listas, porque las listas son únicas. No te pueden robar tu lista en el cuarto oscuro. No puede venir una urna sin lista porque nadie puede votar. Viste que cuando le arman la urna, muchas veces sacan la urna de un partido y te dejan otra. Trampitas electorales, pero hay otra trampa, que es la que yo decía, al no poder identificar claramente los colores, eso confunde un poco el tema electoral. Pero las dos cosas que vamos a tener en provincia de Buenos Aires.
o adelantamiento de elecciones, que a Macri no le conviene, porque se engancha a Vidal, que tiene mejor imagen que Macri hoy en día. 1.200 millones de dólares. O, claro, o boleta única desde el punto de vista electoral. Ya hay compañeros del Moreno que están trabajando sobre el tema de los compañeros que van a fiscalizar. Fíjense, estamos a 10 meses. Nosotros perdimos en Córdoba por el 75% de los votos. Yo soy cordobés. Córdoba es difícil, pero no tiene más que el 75% de los votos. ¿Qué pasó ahí? El aparato del gobierno, con De la Sota, todavía estaba vivo, y Schiaretti, fiscalizaron para Macri y nos rompieron el culo en todas las obras. Así de sencillo. Hubo un fraude, no todavía hubo impugnación de la justicia electoral, como porque decíamos, cuando la justicia del sistema nunca te da la razón. Un fraude patriótico en Córdoba descomunal. Con ese 75% ganó Macri. La diferencia. Entonces, no nos podemos dormir y tenemos que ser claros, y en el tema de los fiscales hay que avanzar. Así que, compañeros, la preocupación central es que tenemos poco tiempo. La preocupación central es que hay que trabajar sobre una unidad táctica electoral, una unidad estratégica a nivel de los cuadros. La preocupación central es que tenemos que formarnos como cuadros políticos para tener autonomía. Autonomía de los grupos económicos y autonomía desde el punto de vista de la capacidad de ejercer y desarrollar la política y la organización. Y los problemas que tenemos no es de falta de gente, ni de falta de compañeros. Los problemas que tenemos, hemos recorrido varias provincias con los compañeros, es falta de conducción política. El déficit nuestro está en la conducción política, en el manejo de las políticas organizativas, en el manejo de esos conceptos de trabajo. Por eso tenemos muchas flores, cuando tenemos compañeros, cuando nos sentamos a discutir, estamos en exactamente lo mismo. Estamos desperdiciando esfuerzos en una misma dirección. Así que bueno, sí me interesaría discutir y ver un poco. A mí me interesaría discutir.